Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por poder participar por primera vez de este Consejo Permanente. Mi saludo al presidente, a los distinguidos embajadores y embajadoras. En primer lugar, mi compromiso con todas las acciones más visibles, que son las que tienen más exposición política de esta organización, pero también y fundamentalmente con esas acciones que son menos visibles, más cotidianas, pero que se dan en los campos de las comisiones y de los grupos que trabajan las cuestiones de género, las cuestiones de los derechos laborales, de los derechos humanos, de los pueblos originarios, de la niñez, de las migraciones, de las telecomunicaciones, del medio ambiente, que sirven para fijar estándares que elevan en esas áreas las condiciones de vida de nuestros pueblos. Ya nos iremos conociendo, con varias embajadoras y embajadores nos hemos reunido, ya lo haré con los restantes, y me irán conociendo. Ustedes saben que cuando un gobierno designa a un embajador político, obviamente no es debido a su trayectoria diplomática, sino a su hoja de ruta en términos políticos, de cuáles han sido las causas políticas que esa persona ha defendido, y al coincidir con las del gobierno, entonces se produce esa designación. En mi caso, mi compromiso personal de toda la vida es no formarme mi imagen de la realidad, mi interpretación de la realidad, desde los organismos políticos que me ha tocado ocupar o integrar, sino tener siempre presente la realidad de la persona que sufre, de la persona que más necesita. Nosotros no le podemos indicar a esas personas cuál es el camino. Nosotros debemos interpretar, encarnarnos en esa realidad tan tremenda. Es decir, construir nuestra imagen de la realidad desde el que sufre, no desde la superestructura. Desde nuestra infancia, nosotros, ustedes fíjense qué cosa, ¿no? La narrativa con la que nos educamos del inicio de la existencia de América, desde nuestra infancia, eso fue cambiando con el tiempo, por suerte, es desde la interpretación del colonizador. La narrativa que yo aprendí en la escuela era que un miembro de la expedición del primer viaje de Cristóbal Colón, desde la carabela, desde la embarcación, avistaba el nuevo continente. Qué distinto hubiera sido, desde la perspectiva del habitante originario, que ya existía desde mucho antes de eso, construir una narrativa donde no era el colonizador el que avistaba la tierra, sino el habitante de la tierra el que decía: nos están viniendo a colonizar. La perspectiva de cómo se construye la imagen de la realidad, desde el ocupante o desde el ocupado, desde el colonizador o desde el que sufre. Esa es una primera cuestión que quiero dejar bien en claro. Ahora, la pregunta es, habiendo tantos recursos financieros, habiendo tantos recursos tecnológicos, ¿por qué sigue habiendo pobreza y por qué sigue habiendo sufrimiento? ¿Es un hecho natural? ¿Es un hecho biológico? No es un hecho biológico. Es un hecho que tiene que ver con la apropiación de los recursos, con la propiedad de los recursos. Y acá está el segundo punto que quiero rescatar. La propiedad de los recursos públicos, la propiedad social de nuestros recursos. Y voy a poner un ejemplo, porque en nuestras tierras pueden ser los cultivos tropicales, los frutales, los hidrocarburos, la biodiversidad, en el caso nuestro, de la Argentina, nuestras pampas, la fertilidad de nuestras tierras. Ustedes fíjense que viene una empresa, un conglomerado multinacional e internacional de la biotecnología, y hace un gran trabajo, una gran inversión en tecnología, en maquinaria, en semillas, en fertilizantes, en pesticidas, en agroquímicos, en productos
genéticamente modificados, y obtiene una renta extraordinaria gracias a la fecundidad de nuestros recursos públicos, de nuestros recursos naturales. Si esa misma empresa, con esa misma maquinaria, la misma propiedad intelectual, la misma tecnología, la misma inversión, va a un desierto, hace el mismo trabajo, no obtiene ninguna renta y pierde todo lo que invirtió. Quiere decir que la causa fundamental de esa renta extraordinaria es la fertilidad de la tierra. Y la fertilidad de la tierra es un recurso público. Entonces, hay que reconocer ese trabajo, reconocer esa inversión, pero la propiedad de la renta de esos recursos es de los pueblos, no de los monopolios. Y entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿podría decir lo mismo de las grandes cadenas de comunicación? Ustedes fíjense que si hay algo que pertenece al ser humano y luego se traslada a la sociedad, al pueblo, es el derecho a la comunicación, el derecho a la información, el derecho a la cultura. Y el espacio por el cual se transmite esa información siempre es un espacio público. Puede ser digital, puede ser por cable, puede ser por fibra óptica, puede ser satelital, por frecuencia modulada, pero siempre son espacios públicos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que un derecho esencialmente público, que se transmite por un espacio público, su renta es acumulada por grandes cadenas monopólicas? ¿Para qué? Para construir un sentido común, una subjetividad, una idea de la realidad, a la medida de los intereses que pretenden reproducir ese sistema y no cuestionarse ese sistema. Y aquí va la tercera duda, el tercer punto, que es una duda, que es una pregunta, que sería, ¿qué casualidad, por algo que está viviendo nuestra región en este momento, sobre todo América del Sur, que es la persecución judicial de líderes políticos que son casualmente y precisamente los que cuestionan ese modo de la apropiación de la renta? ¿Qué casualidad? Los feos, los malos, los corruptos están todos de un lado. No son los que tienen grandes fortunas y las evaden en paraísos fiscales. No, son los líderes populares que cuestionan ese sistema de apropiación. Bueno, distinguidas embajadoras y embajadores, la mirada es del que sufre. La defensa de la propiedad de los recursos en manos del pueblo y no de los grandes monopolios. Y el pensamiento crítico para cuestionarnos una realidad, para no dar por sentada una interpretación, para descolonizar el pensamiento, el lenguaje, nuestra concepción de la realidad y nuestra acción política, van a ser puntos que van a estar siempre presentes en nuestra gestión. Les quedo profundamente agradecido por esta bienvenida. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, para expresar nuestro agradecimiento por el informe, nuestro apoyo, siempre apoyaremos todo proyecto y todo trabajo en pos del conocimiento y de la reflexión. En este caso, el Instituto de Geografía e Historia, siempre manteniendo la impronta que nosotros queremos dar a ese apoyo. La historia de hoy es la política de ayer, es decir, en los libros de historia de hoy aparecen quienes estaban en los diarios de ayer. Y la política de hoy es la historia de mañana, es decir, quienes están en los diarios de hoy van a estar en los libros de mañana. Por eso siempre, ayer, hoy y mañana se defenderán intereses. Y la impronta nuestra es que siempre en esa defensa de intereses prevalezcan los pueblos, los que sufren y no los grandes monopolios que se han apropiado de esa renta, de esa riqueza de los pueblos. Y en cuanto a la geografía, lo mismo. Yo recuerdo que además de los mapas de la fauna y la flora, de la hidrografía, de la división política, los mapas económicos en nuestra época de estudios
aparecía el pescadito donde había pesca, el pozo de petróleo donde había petróleo, la chimenea donde había una industria, y la espiga de trigo donde había cultivos de ese tipo, o los frutales, el dibujito. A ese dibujito hay que agregarle también intereses, es decir, uno puede decir que se exportó una cantidad de toneladas de un cereal, pero una cosa es si eso favoreció el trabajo de las familias, de los productores, el contacto con la tierra, la incorporación de valor agregado, el respeto por los derechos de esas personas que trabajaron, o si fue simplemente un gran monopolio el que se apropia de eso. Siempre vamos a querer que este tipo de institutos se comprometa con los intereses populares. Desde allí, desde esa perspectiva, nuestro apoyo y nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Aprovecho que la iniciativa le correspondió expresarla a la embajadora del Paraguay, porque cada vez que asume un gobierno popular en la Argentina se encarga de renovar nuestro perdón histórico por lo que fue la trágica guerra del siglo XIX contra el modelo más desarrollado, más industrializado, de mejor educación pública que tenía nuestra región y que tuvo consecuencias tremendas, que fue la guerra no de nuestros pueblos, sino de nuestras oligarquías contra el gobierno del Paraguay en aquel momento y el pueblo del Paraguay. Aprovecho porque no puedo callármelo. En segundo lugar, ratificar nuestro compromiso con los derechos humanos, nuestra condena a toda actividad criminal y terrorista, sin ninguna duda, de lo cual vamos a dar cuenta en cada una de nuestras intervenciones, más allá de que algún día nos toque conversar profundamente acerca del terrorismo, de sus causas, de cómo se lo combate, etc. En tercer lugar, ¿por qué pedí la palabra especialmente? Porque las dos niñas son de nacionalidad argentina. Esto ocasionó una serie de comunicaciones entre nuestras cancillerías, y mi intervención va únicamente en dirección de seguir haciendo todos los esfuerzos posibles para el esclarecimiento de este tema. Desde luego nuestra condena a la explotación y a la utilización de los niños en cualquier orden, pero con más razón aún si se tratara de explotarlos para conseguir un objetivo criminal o un objetivo terrorista, pero justamente para despejar todas las dudas, porque también han ocurrido abusos, pero no me refiero al ejército del Paraguay, también ocurren abusos en mi país. Esto no es una lucha o un enfrentamiento de un país con otro, en absoluto, todo lo contrario. Es encontrar mecanismos de cooperación y colaboración institucional entre ambos países para esclarecer absolutamente la situación y que a nosotros nos tranquilizaría muchísimo. Ustedes imagínense, son dos niñas, muy niñas, argentinas. Cualquier gobierno se interesa por esa situación y se interesa por saber verdaderamente lo que sucedió y que no se trate, nos tranquilizaría muchísimo saber que no se trató de un abuso en el uso de la fuerza desproporcionada contra dos niñas que no sabemos, hasta que no se esclarezca la situación en su totalidad, si realmente estaban al servicio de una organización terrorista o se trató de otro caso. También hubo una comunicación del Paraguay en el sentido de que hubo una banalización de la embajada paraguaya en nuestro país, que sepan que tienen todo nuestro apoyo, toda nuestra condena a cualquier acto que atente contra cualquier tipo de representación diplomática o institucional
en nuestro país y que también nos comprometemos a ese esclarecimiento. Ese era un poquito el sentido de mi intervención. Muchas gracias.